Tengan todos muy buenos días, que el Señor nos bendiga muchísimo. Saludos de Pastor Eurico Teles. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes en este día especial donde se conmemora el Día de los Padres. Qué alegría desde aquí. Un abrazo para todos los papás. Que el Señor los fortalezca a través del mensaje que tenemos para compartirles el día de hoy. Yo quiero invitarles a que podamos meditar en la palabra de Dios en esta mañana a través de un ejemplo que tenemos en la Biblia, un ejemplo muy bonito y una enseñanza muy profunda que tenemos aquí en la palabra de Dios. Pero antes yo quiero invitarle a que podamos juntos hacer una oración, hablar con Dios, que nuestro Padre eterno, nuestro Señor Dios Todopoderoso. Yo le invito a que en este momento podamos hacer una oración y pedir la bendición de Dios sobre los padres. Yo sé que no todos en ese día tienen a su padre cerca para externar un abrazo. Eso también es mi caso. Yo perdí a mi padre cuando yo tenía mis 12 años. De manera así inesperada llegó la noticia. Pero bueno, independiente de esa situación, yo sé que igual muchos de ustedes quizás perdieron sus padres, ¿verdad? El mío ya perdí hace muchos años, pero yo sé que algunos han perdido recién a su padre. Pero quiero decirle que tenemos a un Dios todopoderoso que podemos en Él encontrar consuelo en nuestro corazón. Podemos encontrar en Él palabras que trascienden esa misma vida. Y Él nos da esa esperanza. Es Él que nos da esa esperanza de que podremos reencontrar con nuestros seres queridos. Y yo quiero, junto con ustedes, hacer una oración para que el Señor pueda traer a nuestro corazón paz, consuelo, aliento, pues ciertamente, el Señor quiere que nosotros recordemos cosas bonitas de todo lo que hemos aprendido con nuestros padres. Así que traiga a tu corazón recuerdos, memorias de cosas bonitas que has aprendido con tu padre. Ciertamente hay algo que Él te dejó, una huella en tu vida, de que ciertamente hay un Dios todopoderoso
e é a Ele que devemos recorrer-nos em momentos assim. Então, vamos orar. Padre bendito, em nome de Jesus, queremos dar-te graças por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui e escuchar tu palavra. Eu lhe pido que tu bendigas, Senhor, a vida de cada padre, de cada um de eles. Senhor, também há madres que atuam como padres. Eu lhe pido que tu les bendigas, Senhor, dando-lhe a eles a sabedoria, Senhor, dando-lhe a eles a saúde, para poder inculcar em seus filhos princípios, Senhor, que de verdade vale a pena viver. Bendiga a vida de cada um de los que estão conosco, Senhor. Oh Deus, que cada um se sienta amado, pueda sentir tu amor, tu cuidado, tu proteção nesse dia. Aqueles padres que estão lejos de seus filhos, aqueles padres que estão, quizás, Senhor, delicados de saúde e que não se sabe, Senhor, como vai ser este dia de manhã, Senhor, que a bendição tua, Senhor, esteja sobre eles, em nome de Jesus. Bendice, Senhor, a cada um que é Padre, bendiga a cada um neste dia, Senhor, e ajuda-nos a entender que Tu eres o Todo-Poderoso, nosso Padre eterno, como diz Tu palavra. E eres Tu el que nos dá a vida, el que nos cuida, eres Tu que nos dá a esperança de vida eterna. Eu lhe pido, Senhor, que mais do que um dia de alegria, Tu puedes dar, Senhor, esperança de vida eterna a cada um dos que estão conosco neste dia. Oramos pedindo esta bendição Tua, em nome de Jesus, a quem damos toda graça, toda glória e toda adoração. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Tens aí tua Bíblia listo para abrir sua Bíblia junto comigo. Vamos meditar hoje sobre um padre de verdade. Basado em la vida de Job, eu quero invitar-lhe que você pueda meditar comigo nessa oportunidade. Aprendemos muito com a vida desse homem que está aí antes do livro de Salmos. Eu lhe invito que você pueda abrir para meditarmos na poderosa palavra de Deus. Livro de Job. Abre comigo o livro de Job. Quero saludar aqui alguns de los padres que nos acompanham nessa manhã. Meu irmão Luiz Peña, Deus lhe bendiga, meu irmão, um abraço desde aqui, externo meu carinho, minha gratidão por sua vida, que Deus lhe bendiga, que seus filhos lhe deem muitos abraços neste dia, meu irmão Luiz Peña, que Deus lhe bendiga muito, também a Renan, Deus lhe bendiga, Renan, Deus lhe bendiga, minha irmã Rosário, que também está aí. Eu sei que foi hace muito pouco que vocês não puderam tampouco nem sequer presenciar a partida de seu padre, pero que o Senhor lhe traga consuelo a seu coração, que o Senhor traga consuelo a minha irmã Rosário, que Deus pueda ponerle cada dia a esperança em seu coração, essa esperança viva que transciende, ¿verdad? Que transciende qualquer outra situação. Essa esperança de que lo reencontraremos em la brevidade, não? Em la brevidade. Um abraço também a Aldo, meu querido amigo Aldo. Estás aí um pouco lejos da família, delicado de saúde, pero nunca te olvides, Senhor, seja sempre tu fortaleza, que te traiga fortaleza a tu vida, te restaure a saúde. Eu sei que pronto vai estar com tu família outra vez, juntos dando graças ao Senhor. Bendiciones também minha irmã Maria Aline, que Deus lhe bendiga muito. Saludos também meu irmão Balbino, que está allá em Sicuani. Deus lhe bendiga, meu irmão Balbino. Que o Senhor te dê graça, sabedoria como padre, um padre jovem. Não, Deus lhe bendiga também na vida de meu irmão Abacuc. Que o Senhor lhe brinde saúde, paz e alegria nesse dia. Também vamos ver aqui quem mais nos acompanha nesta manhã. Saludos também a Délia e a Dayana. Que o Senhor os bendiga muitíssimo. Que o Senhor les proporcione um dia de ter sempre aí oportunidade de dar carinho, abraços a seu papá. E que Deus bendiga também a todos os que nos acompanham nesta manhã, os que têm padre e os que não têm padre, como é meu caso. Podemos
también recibir cariño y dar cariño también, ¿verdad? Que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga la vida también de mi hermano Wilber, ¿no? Que recién está siendo padre por la segunda vez. Que el Señor le dé sabiduría, salud y alegría para vivir por sus hijos. Vamos a la palabra de Dios. Yo quiero invitarle a leer conmigo Job, capítulo 1. Mira, escúchame bien. Según los teólogos, Job ha sido uno de los hombres que más sufrió en la Biblia. Según la Biblia, ¿no? Podemos percibir que ha sido uno de los hombres más prósperos, más ricos. Yo quiero que ustedes vean conmigo capítulo 1, dice la palabra de Dios. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era ese hombre perfecto y recto. ¿Cómo era Job? Perfecto, íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, o sea, muchos empleados. Y era aquel hombre más grande que todos allá por el oriente. Y iban sus hijos y hacían banquetes, o sea, hacían fiestas en sus casas, cada uno de ellos en su día, o sea, en su cumpleaños. Y llamaban y enviaban, ¿no? Y llamaban a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Verso 5 dice: y aconteció que, habiendo pasado en turno los días de la invitación, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme el número de todos ellos. Porque pensaba Job, mira, pensaba Job, quizá mis hijos hayan pecado contra Dios, quizá hayan blasfemado contra Dios en sus corazones en esas fiestas con sus amigos. Y de esta manera hacía él todos los días, o sea, todos los días oraba por sus hijos, todos los días pedía perdón a Dios por sus hijos, sus 10 hijos. Hasta aquí, yo quiero meditar con ustedes. Hay aquí algunas enseñanzas muy profundas que podemos aprender sobre cómo ser un padre de verdad. Observa que Job era un hombre próspero, pero percibimos que la mayor riqueza que le pudo dejar a sus hijos, aquí está la primera lección que tú y yo debemos aprender como padres. Pero no tengo padre, no tengo el padre cerca de mis hijos, yo soy madre soltera, pero no importa, estamos hablando de función, estamos hablando de lo que podemos transmitir a los hijos. Lo primero que transmitió Job a sus hijos, que aprendemos aquí, lo primero que él transmitió fue el ejemplo. El ejemplo. Observamos que Job, más do que riqueza, más do que cualquier otra cosa, él trató de dar el ejemplo a sus hijos. La Biblia dice que Job era íntegro, recto, era un hombre que trataba y buscaba siempre hacer las cosas correctas y daba el ejemplo a sus hijos. Y es lo que necesitamos hacer, dar el ejemplo a los hijos. Más do que palabras, debemos dar el ejemplo de amor que tenemos para con Dios, el ejemplo que tenemos en la decisión que tomamos, el ejemplo que damos cuando abrimos nuestra boca para hablar con las demás personas. El ejemplo, más do que decir a los hijos, haga eso o no haga aquello. Lo primero que Job trataba de hacer era dar el ejemplo. La Biblia se menciona, usted va a percibir ahí, que él era un hombre íntegro, fiel. Él era un hombre de integridad. En medio de una generación corrompida, percibimos que lo que destacaba en la vida de Job era el temor a Dios. Y déjame decir que el temor a Dios, dice Eclesiastés,
que dice Proverbios, que es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es cuando tenemos temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Temor a Dios es lo que nos ayuda a tener un freno moral. El temor a Dios es un freno en nuestra moralidad. Es lo que nos ayuda a medir las consecuencias. Es lo que nos ayuda a entender que hay cosas que sí podemos hablar, hay otras que no nos conviene hablar, porque va a traer consecuencias. Entonces observa que Job, él trata de dar a sus hijos, dejar ese legado a sus hijos. ¿Sabe? Él trata de dar un ejemplo. Observa lo que él hace. Ele ora por las mañanas por sus hijos. Verso 5 dice que ele levantava por la mañana e oferecia a Deus sacrifícios de holocaustos. Ou seja, ele orava por seus filhos por las mañanas. Ele clamava a Deus todos os dias por seus filhos. É isso que tu e eu devemos fazer como padres. Para ser um bom padre, temos que clamar a Deus por los hijos. Porque há coisas que a vezes decimos a los hijos assim: haga isso. Aconsejamos, ¿verdad? A nossos hijos, a nossos hijos. Orientamos a eles. Pero mais do que com palavras, esteja seguro, lo que eles vão levar são os exemplos. É isso que nós recordamos de nossos padres, ¿verdad? É isso. Sobre todo nós que nossos padres já han partido. Que é o que recordamos? Suas palavras? Mais do que as palavras, recordamos o exemplo. Como ele hacía, como ele actuava. É o que eu recuerdo de meu padre. Suas palavras se nos lleva o tempo, mas o exemplo queda. O exemplo que nos ha deixado aquele exemplo de sempre ser sincero. Aquele exemplo, eu levo em meu coração, por exemplo, a huella de meu padre, que ele era um homem trabalhador, que ele nunca maltratou minha madre, que ele sempre tratava de fazer as coisas de maneira correta. Isso eu guardo em meu coração e em minha vida. É algo intrínseco. Então, o primeiro que aprendemos é que Job, ao ser temeroso a Deus, ensinou a seus filhos dando o exemplo. Ele buscava a Deus por las mañanas. Isso significa também que ele se antecipava às decisões do dia. Ele se antecipava a qualquer outra coisa a buscar a Deus por las mañanas, orando por seus hijos. Muito bem, há outra lição que podemos aprender aqui. Job cuidava da parte espiritual de seus hijos. Ele velava por seus hijos para que fossem salvos. Escúchame bem. Mais do que deixar-lhes um legado de riqueza a seus filhos, uma boa casa, mais do que um legado de coisas, de bienes, de riquezas, de estudos, como muitos padres hoje se preocupam em hacerlo, Job tratava de cuidar da parte espiritual de seus filhos. Eu sei que é importante cuidar do futuro de nossos filhos e a isso nos empenhamos a diário, para que estudem, para que sejam dedicados nos estudos, para que tenham uma boa carreira. Claro que nos preocupamos em dar uma boa alimentação, é claro que nos preocupamos em dar-lhes um bom techo, em dar-lhes qualidade de vida, porque queremos que sejam muito melhores que nós, mas isso não é todo. Observa que Job, ele cuida da vida espiritual de seus filhos. Acá diz que ele oferecia holocaustos conforme o número de todos eles. Diz o verso 5. Isso significa que ele velava por el cuidado espiritual de seus filhos. Ou seja, ele preocupava de que todos os filhos fossem salvos. Hoje percebemos muitos padres demasiado preocupados com as coisas temporais e terrenais, pero descuidam a vida espiritual. E alguns chegam a dizer: não, essa área eles têm que decidir, eles têm que preocupar-se, e não cuidam da vida espiritual de seus filhos, e descuidam essa área tão importante. Agora eu lhe digo, de que serve que nós de repente cuidemos tanto das coisas temporais,
Ayudemos a ellos a tener una buena salud, una buena alimentación, pero no cuidamos de la parte espiritual. ¿Hacia dónde caminarán nuestros hijos? ¿Hacia dónde caminarán nuestros hijos si logran ganar el mundo, pero pierden su alma? Entonces, esa es la lección que nos deja Job, que debemos cuidar de la vida espiritual de nuestros hijos, correr detrás de ellos, leer la Biblia para ellos, imponer la mano sobre ellos, exhortarles cuando es necesario para que ellos retomen, para que ellos hagan, para que ellos lean la palabra, para que ellos se alimenten de la vida espiritual, porque ¿de qué sirve, como he dicho? De que ganen el mundo, pero pierdan su alma. De que ganen el mundo, de que sean profesionales, de sean personas destacadas en la sociedad, pero pierdan sus valores. Da una mirada en el medio político. Hombres inteligentes, mujeres inteligentes, pero que tienen manchada su alma. Hoy los llaman de corruptos, ¿no es así? Hoy los señalamos y decimos, ese no porque es mentiroso, esa no porque es corrupto, y eso y aquel otro. O sea, ahí está. Personas que ganaron el mundo, pero que perdieron su alma, perdieron sus valores. Entonces observa que aquí está el ejemplo. Job nos enseña a ser un verdadero padre. Job nos enseña que vale más transmitir a los hijos princípios y que aprendan a cuidar de su alma. De que vale de que gane el mundo todo y vayan al infierno. De que sirve de que vivan bien y coman bien y disfruten y tengan todo en este mundo, pero que al final su alma sea condenada. Job velaba por el cuidado espiritual de sus hijos para que fuesen salvos, vuelvo a decir. ¿Y qué más podemos aprender aquí en esa corta reflexión, en este mensaje de esta mañana? Lo que podemos observar es que Job era un hombre que intercedía por sus hijos. Ele clamava por seus hijos. Você vai aprender aqui muitas coisas com Job sobre como ser um bom padre. Ele disse lá no verso 5, se levantava de manhã. Era um homem que orava e intercedia delante de Deus por la buena marcha de su hogar. Era um homem que estava preocupado de que seus filhos tomassem buenas decisões. Era um homem que buscava, sobretudo, delante de Deus, fortaleza. Era um homem que oferecia a Deus o que ele tinha para que seu hogar marchasse como deveria ser. É interessante porque o que destaca na biografia desse homem é sua integridade, é seu amor para com Deus. Observa que quando vino o sofrimento na vida de Job, ele não descuidou de nenhuma dessas áreas. Quando vino uma etapa difícil na vida de Job, você vai observar que esse homem, ele não reclama, ele não murmura, ele não blasfema contra Deus. Era um homem íntegro, que tinha caráter, que permanecia tal como era, em meio das abundâncias ou em meio da escassez. Recuerda que ele perdeu todos os filhos em um solo dia. Em um solo dia, vino a desgraça sobre Job. Ele perdeu todo, perdeu incluso sua saúde, mas não perdeu seu caráter. Não se desestabilizou quando vino provação sobre sua vida, porque ele sabia em quem estava depositado sua fé. Em meio de toda a situação que tu estás vivendo, que eu estou vivendo, o que o Senhor espera é que todo isso venga a forjar nosso caráter, para que sejamos homens de valor, que sobre todo estamos inculcando em nossos filhos princípios que vão a trascender essa vida. Sus hijos partieron, sus hijos murieron, pero deja decirles, obtuvieron la salvación, porque Job estaba aí dando el ejemplo, estava intercedendo por ellos e estava aí como um homem íntegro e fiel delante de Deus. Há coisas que não temos o controle. Você percebe que Job, apesar de ser um bom padre, passou por lo que passou. Não podemos impedir que cheguem situações como essa, por exemplo.
No tenemos el control sobre la vida, pero podemos tener el control de nuestro carácter cuando nosotros lo sujetamos y buscamos la verdad. Es así. No tenemos control sobre la muerte, no tenemos control sobre las enfermedades, pero hay un Dios que sí lo tiene y que nos prepara para estar con Él en la eternidad con nuestros seres queridos. Entonces, quiero dejarles esta enseñanza, que nosotros podemos tener ese mismo carácter, que nosotros podemos, ser recordados por nuestros hijos, por ese legado de fe, por las cosas buenas que hemos aprendido con nuestros padres. Cuando ellos están conectados con Dios, van a transmitir siempre lo mejor. Guarda este mensaje en tu corazón y cuida siempre de ser un buen ejemplo para sus hijos. Y los hijos, de repente usted va a decir, pero yo no soy padre y tampoco soy madre. Pero aprenda a ser hijo. Aprenda a considerar lo que está escrito ahí. Porque usted va a percibir que los hijos de Job sabían incluso escoger sus amistades. Sabían tomar decisiones acertadas porque tenía un padre que velaba por eso. Entonces, toma este camino. Ese camino que es el camino de la palabra de Dios para que sea una persona bendecida. Y cuando nosotros tenemos esos principios en nuestras vidas, aprendemos a tomar decisiones acertadas, aprendemos incluso a pensar en cosas buenas, porque estamos nos alimentando de cosas buenas. Aquí está el ejemplo. Vivimos en medio de una generación corrompida, una generación que está cada día en decadencia en sus principios y en sus valores. Pero vamos a tomar este ejemplo de un hombre que nos enseña a ser firmes y de que podemos con Cristo permanecer firmes y que podemos con Cristo ser bendecidos y victoriosos en esos tiempos de desafíos, esos tiempos que prueban nuestro carácter, ¿verdad? Así que el Señor quiere que nosotros aprendamos a través de su palabra a tener esa estabilidad, esta firmeza, a saber lidiar con situaciones difíciles y permanecer así, con un carácter, regenerado, transformado por nuestro Dios. Dejo este mensaje a los padres. Sí, es posible que tú y yo seamos padres de verdad, que dejamos a nuestros hijos ese legado, que es el ejemplo, que es cuidar de la vida espiritual de nuestros hijos, que es ayudarles a que ellos cuiden de su salvación. Hay muchos padres preocupados con sus hijos para que tengan una buena profesión, pero que lo tienen abandonado sus hijos en el cuidado espiritual. Aprendamos con Job para sermos bendecidos por nuestro Señor. Amén. Yo quiero terminar orando por ti y pidiendo a Dios que dé gracia y sabiduría para que puedas andar en ese temor santo y reverente que es la palabra de Dios. Y es en la palabra de Dios que aprendemos justamente eso, andar de manera temerosa a Dios, para que tengamos ese freno moral que nos ayuda siempre a andar por este camino que es angosto, pero agradable al Señor. Vamos a orar. Yo quiero orar por la vida de cada uno de ustedes que están con nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, pido una vez más por la vida de cada uno en esta mañana. Aquellos que son hijos, Señor, aquellos que son padres, aquellas que son madres, que tú les dé a cada uno sabiduría, que tú les dé a cada uno, Señor, oh Dios, esta capacidad de poder alimentarse cada día de tu palabra y crecer en temor y tener sanadas sus heridas. Bendice, Señor, a aquellos que de repente no han tenido la oportunidad de tener un buen padre. Señor, dé a ellos, Señor, este recurso
e ajuda-lhes a entender que Tu eres aquele que é supremo consejero. Tu eres aquele que pode suprir todas as nossas necessidades. As necessidades que temos na alma, as necessidades que temos na vida, para poder ser pessoas firmes, de um caráter firme, que não se doblega ante a circunstância. Padre, em nome de Jesus, bendiga a cada um, sana as heridas, Senhor. Bendiga, ó Deus soberano, aqueles que estão descarrilhados. Ajuda-lhes a retomar esse caminho de Tu palavra. Bendiga a vida de cada um dos que nos acompanha. Senhor, bendiga a vida também de Joane, a vida de Delia, de Diana, a vida de aqueles que nos acompanham por primeira, segunda ou terceira vez, a vida de cada um daqueles que estão sempre conosco e, sobretudo, de los padres. Bendiga a los hijos e também a las madres. Senhor, em nome de Jesus, dê a cada um sabedoria e ajude-lhes nesse processo de forjar seu caráter, Senhor, para que sejam firmes, Senhor, para que sepam cuidar seus pensamentos, para que não vayam mais allá, Senhor, para que não sejam extremistas, Senhor, para que, Senhor, não sejam violentos. Padre, em nome de Jesus, dá-lhe e infunde essa sabedoria que nos dá a Tu palavra, de que contigo todo lo podemos. Em nome de Jesus, te pido, Senhor, nesse dia especial, dá-lhe sabedoria aos padres. Em nome de Jesus te pido para que eles possam tomar decisões acertadas e que seu hogar seja uma bendição e que seus filhos sigam seus passos. Oh Deus, e que seja uma família temerosa a Ti. Bendiga cada um, te pido, em nome de Jesus, a quem damos as graças por sempre. Amém e amém. Espero que haya sido edificado para ti escuchar este mensaje. Le invito a que usted pueda, le invitamos a nuestras reuniones los días miércoles y los días sábados a las 7 de la mañana, yo digo a las 7 de la noche, en la avenida Puya Raimondi, sin número, cerca a la Plaza del Ejército, aquí por Cono Sur, en Táquina. Y a los domingos, en la brevedad, volveremos, seguramente el siguiente domingo, ya estaremos abriendo las puertas los domingos, a las 10:30 de la mañana le esperamos para estar ahí, escuchar la palabra de Dios, aprender a servir al Señor y adorarle con todo su ser. Dios le bendiga, que tenga un hermoso día y una bendecida semana, en el nombre de Jesús. Amén.